Gloria a Jesús. Tenemos un Dios bueno, fiel, maravilloso. Un Dios que nunca nos deja, nunca nos desampara. Vamos a abrir la Biblia, mis queridos hermanos y amigos, para meditar unos breves minutos. El pensamiento de esta tarde es muy breve y lo encontramos en el capítulo 24 de Lucas, conocidísimo. Capítulo 24 de Lucas. Y vamos a leer un verso de este capítulo 24, pero vamos a meditar en algunos versos de este capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Y yo le voy a pedir que mientras leemos la palabra o mientras predicamos, usted mantenga abierta su Biblia esta tarde preciosa. Capítulo 24, verso 32 dice: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Amén. Lo leo una vez más. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Amén. Creo que los tiempos que nos han tocado vivir en estos días, semanas, meses, son tiempos que han golpeado a todos los estratos sociales en el mundo. Hace poco hablaba con un empresario, con un hombre de negocios, que en un tiempo había tenido muy buenos ingresos, 20 veces superiores a los que tenía en este momento, en la actualidad. Pero ahora se encuentra desilusionado, porque, mis queridos hermanos y amigos, las pérdidas han sido muy grandes. He tenido que orar y hablar con hombres y mujeres, que muchos de ellos con lágrimas en sus ojos han tenido que cerrar las puertas de sus negocios. He visto llorar a hombres y mujeres que han tenido que entregar sus locales donde tenían sus negocios. Y la desilusión ha golpeado de una manera fuerte su corazón, su vida. He hablado y orado por hombres y mujeres que llegaron a sus trabajos y a muchos de ellos los destituyeron, a otros los suspendieron sin goce de sueldo y se han sentido desilusionados porque las cosas se le han puesto como cuesta arriba y no hayan qué hacer. He tratado con hombres y mujeres que iniciaron una relación y se embarcaron en el barco del matrimonio y lo hicieron con muchas expectativas. Sin embargo, tristemente, hoy pareciera que su barco naufraga. La noche oscura ha llegado a ellos. La tormenta ha azotado el barco que se llama matrimonio. Y muchos de ellos sienten que no van a llegar a puerto seguro. Sienten que todo se está acabando, se está derrumbando. Y la desilusión ha golpeado sus vidas
de tal manera que hoy se sienten desesperados, porque aquellos que creyeron que traería gozo, felicidad, triunfo a su vida, se derrumbó y no es lo que ellos creían que sería. Los sueños se les han derrumbado. Las ilusiones y expectativas que tenían de un momento como que se esfumaron o ante sus ojos se derrumbaron. ¿Quién pudiera culparlos a ellos por soñar? ¿Quién se iba a imaginar que sus sueños de un momento a otro serían aplastados? Estoy seguro que ellos nunca lo pensaron, nunca lo imaginaron, pero ahora la desilusión ha llenado de tristeza, de dolor sus corazones. Ahora el punto es, la pregunta es, ¿qué debemos hacer con esos sueños derrumbados? ¿Qué debemos hacer con esa desilusión? ¿Qué podemos hacer con esos corazones destrozados? Puede ser que esta tarde, al alcance de mi voz, hayan hombres, mujeres que se sienten identificados, que han tenido muchos sueños, expectativas, pero que también todo como que se ha derrumbado alrededor de ellos y se sienten desilusionados. ¿Qué podemos hacer ante este dolor, ante la tragedia? Estoy hablando de aflicción, y eso es lo que sentían los amigos de Jesús. A 2 días de la muerte de Jesús, el mundo de estos discípulos, el nombre de ellos se menciona, el nombre de uno de ellos, Cleofas. El otro no se menciona el nombre, pero están desilusionados. Sus sueños se habían desmoronado encima de ellos. Y ahora, en este capítulo 24 del verso 13 en adelante, nos encontramos caminando casi arrastrando sus pies. Los encontramos cabizbajos, sus hombros caídos. Probablemente los 11 kilómetros que había entre Jerusalén y Emaús les hubieran parecido como cientos de kilómetros, porque estaban deprimidos, agobiados, entristecidos, adoloridos. Mientras ellos van caminando, la Biblia señala en el verso 14 del capítulo 24 que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas tristes, dolorosas que les habían acontecido. Probablemente ellos iban hablando porque la gente lo abandonó, porque las multitudes dejaron solo a Jesús. Y lo que es peor, porque después de haber recibido tantos bienes, después de haber recibido milagros, de haber visto el amor misericordioso de Jesús, ¿por qué la gente se volteó en contra de él? Quizá en su caminata tristes, ellos se preguntaban si él tenía tanto poder. ¿Por qué? ¿Por qué no se bajó de la cruz? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no se bajó de la cruz? Y allá en su caminata triste, quizá ellos van preguntándose: ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Para dónde? ¿A dónde acudimos? ¿Qué podemos hacer si todo se ha terminado? Probablemente haya personas que me estén escuchando ahora mismo que se han encontrado ante situaciones donde no hay respuestas,
Y quizás se estén preguntando, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué cuando todo iba bien ahora me sucede esto? ¿Por qué cuando todo iba funcionando, caminando bien, estaba teniendo éxito, estaba prosperando, estaba triunfando? ¿Por qué de un momento a otro todo se derrumba? ¿Por qué? Quizás se estén preguntando, ¿por qué si yo lo amo? ¿Por qué si yo la amo? ¿Por qué si expresamos con mucho amor, con muchos sueños? ¿Por qué? ¿Por qué de repente todo ha cambiado? Y probablemente sientas que no hay respuesta. Hace poco, con mucho dolor, estuve con un amigo, una familia amiga, que perdieron a su pequeño, su muchacho, un jovencito. Y probablemente vienen preguntas, ¿por qué? ¿Por qué si te servimos? ¿Por qué si hemos tratado de agradarte y pareciera que no hay respuesta? Estos discípulos se encontraban en la misma situación, en la misma condición, con preguntas que no tenían respuestas. Pero dice la Biblia que mientras ellos caminaban, dice el verso 15, que Jesús se acercó como un extraño y caminaba a la par de ellos. Pero dice la Biblia que ellos no le reconocieron. Porque como he dicho, mis queridos hermanos y amigos, a veces las circunstancias que vivimos no las entendemos. Hacemos preguntas y no hay respuesta. Nos preguntamos el porqué de aquella situación y no encontramos ni pies ni cabeza. Porque eso es lo que hace la desilusión. Nos hace mirar solo para adentro. Y muchas veces nos pasa como estos discípulos. Dios pudiera estar caminando al lado nuestro, pero la desesperación, el dolor nos nubla la vista, de tal manera que no podemos verlo ni sentirlo. La desesperación, la desilusión hace otra cosa. Y es que la desilusión, la desesperación también endurece nuestros corazones. Y en medio de la prueba, especialmente cuando ha durado cierto tiempo, como que nos vamos volviendo insensibles y como que nuestro corazón se va endureciendo y nos volvemos tan duros que pueden venir buenas noticias, pero no las queremos aceptar o no las podemos creer por temor a que nuevamente podamos ser desilusionados. Esto fue lo que sucedió con estos dos discípulos. El verso 22 al 24, la Biblia habla que comenzaron a contarle al Señor cómo se habían asombrado cuando unas mujeres de entre los discípulos habían llegado con una noticia, que no habían hallado el cuerpo de Jesús. Y estas mujeres llegaron contándole a los discípulos que habían visto una visión de ángeles que les dijeron que Cristo no estaba muerto, que Cristo estaba vivo, según el verso 23. Y la Biblia señala que estos discípulos cuentan que fueron algunos de los discípulos y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Pero yo quiero que entienda
que estas palabras de estos discípulos son dichas de una manera incrédula. O sea que lo que ellos están haciendo es que están como con sarcasmo hablando de que algún ladrón de tumbas había llegado y se había robado el cuerpo de Jesús, y que ahora resultaban las mujeres diciendo que habían visto ángeles que les habían dicho que Cristo estaba vivo. O sea que ellos no creían aquellas noticias, no creían que aquellas noticias fueran verdad, fueran una realidad, porque Cleofas y su amigo estaban envolviendo sus corazones en un cascarón, de tal manera que ellos no volverían a arriesgarse, ellos no volverían a ser lastimados. Oh, mis queridos hermanos y amigos, esta es una reacción común cuando la desilusión ha golpeado el corazón de un hombre o una mujer. Si ha sido lastimado por amor, pues entonces él dice, ya nunca más voy a volver a amar. Si alguien le hizo promesas y ese alguien no cumplió las promesas, ese hombre, esa mujer dice, yo ya no creo más, yo ya no confío más. Si su corazón fue destrozado, entonces se encierran y dicen, no vuelvo a entregar mi corazón de nuevo. ¿Cuántos hombres y mujeres se han enconchado, se han escondido detrás de un cascarón de tal manera que ya no creen en nada y se cierran a nuevas oportunidades que puedan recibir? Se han cerrado hijos que fueron defraudados por algún padre, ya no creen. Esposas, mujeres que fueron traicionadas, ya no creen. Hombres que igualmente fueron desilusionados, ya no creen, se esconchan, ya no quieren creer en nada. Lo peligroso de esto es que hay una línea divisoria, y que si tú cruzas esa línea puede ser fatal. Y esa línea que te estoy hablando es la línea que separa la desilusión del enojo. Cuando alguien te ha ofendido, entonces te desilusionas y el enojo llega a tu vida. Pero lo tremendo es que si tú no tratas con ese enojo, con esa herida, eso se puede convertir en odio, y el odio te puede llevar a la amargura. Oh, querido hermano, si te estás aproximando a esa línea, permíteme darte un consejo: no cruces esa línea, da un paso hacia atrás, porque puede ser fatal. ¿Cuántas personas se han cerrado? Como dije hace un momento, se han conchado y se han convertido en personas amargadas. Ya no creen en nadie, hablan de todos, todos le hacen daño y viven en amargura. Nadie es perfecto. Hay mujeres que dicen todos los hombres son iguales, y hay hombres que dicen todas las mujeres son iguales. Se han amargado, la amargura ha golpeado su corazón, de tal manera que no solo sufren ellos, sino que sufren todos aquellos que están alrededor de él o ella. La pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a estar pagando el dolor de la desilusión? ¿Cuánto tiempo vas a pasar lamiéndote las heridas, llorando, sufriendo la desilusión? Llega un tiempo, mis queridos hermanos y amigos, en que el hombre tiene que entender, y la mujer, que necesita sanidad.
tiene que entender que necesita la sanidad de Dios. Y llega el momento en que debe permitir que Jesús, así como llegó para sacar de aquel dolor, de aquella desilusión a estos dos hombres, así también el Señor puede romper toda tristeza, todo dolor, toda amargura, todo odio, todo resentimiento, y puede hacerte completamente libre para gloria de su nombre. ¿Cómo fue que Jesús pudo sacar a estos dos discípulos de aquel hoyo en el que habían caído, de fracaso, de derrota, de aquel fango, de aquel pozo, de aquel hoyo de amargura, de tristeza, de dolor, de desilusión en el que había caído? En primer lugar, encontramos que Jesús se les acercó. Jesús, al ver a aquellos discípulos que lo habían abandonado todo, que habían abandonado su propósito, que habían abandonado sus sueños, o los sueños, o más bien dicho, los sueños que el Señor había puesto en sus corazones, que habían abandonado Jerusalén y que ahora iban a un lugar totalmente contrario, diferente al que Dios quería y había diseñado para ellos. Jesús, al verlos, mis queridos hermanos y amigos, no se cruzó de brazos, sino que Él, que es un Cristo de misericordia, de gracia, de amor, llegó para buscarlos, y allá en su camino, quizá equivocado, el Señor comienza a caminar con ellos, porque Él no se cruzaría de brazos, sino que Él, con amor, con gracia, con misericordia, los haría volver al propósito, los haría volver al camino que Él había diseñado para ellos. Jesús se encontró con ellos en su dolor y en su sufrimiento. Y cuando comienza a caminar con ellos, les pregunta qué les estaba pasando. Querido hermano, amigo, Jesús está cerca. Jesús está contigo. Él no te ha dejado ni te va a dejar. En medio de tu noche oscura, en medio de ese pozo profundo en que has caído y en el que sientes que no puedes salir, Jesús está ahí, va a llegar, y tú debes abrirle tu corazón y abrirte a la oportunidad que el Dios de los cielos te da, entrar a la puerta de oportunidad que el Señor te da. Él no te ha dejado, Él no te ha desamparado, Él todavía tiene mucho que hacer contigo. Óyeme, Dios no ha terminado contigo. Como buen alfarero sigue trabajando, y Él siempre va a cumplir su plan perfecto, su propósito perfecto en ti. Quizá tú, al igual que estos discípulos, ya has abandonado tus propósitos, los sueños que Dios puso en tu corazón, y quizá hasta has tomado ya un camino equivocado. Quizá tiraste la toalla y dijiste: ya para qué, no sigo más, no continúo más. Quizá pusiste la confianza en un líder y ese líder te defraudó, y eso provocó desilusión y que dijeras: ¿para qué? Tal vez un hombre, una mujer, un líder te mintió, te hizo promesas y resultó que no era lo que tú esperabas, lo que tú creías, y decidiste abandonarlo todo y tomar un camino que no era el camino correcto. El Señor te dice: yo te amo y yo no he terminado contigo, porque aunque el hombre te falló, el Cristo de la gloria no te falla. Que aunque el hombre te mintió, el Cristo de la gloria no te miente ni te mentirá, porque Él es fiel. Jesús no va a ser indiferente ni se cruzará de brazos.
sino que caminará contigo para traerte una vez más a su plan y su propósito. La Biblia señala que cuando Jesús se acerca y les pregunta qué les pasa a estos discípulos, ellos le cuentan su dolor, le cuentan su desilusión, su tristeza, le muestran su corazón sangrante a Jesús. Y en el verso 21 dice una palabra clave. Ellos dicen: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pero ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Prestó atención? Dice: pero nosotros esperábamos. Ellos habían esperado, por ejemplo, que el Señor, como Mesías prometido, sacara a patadas a los romanos, que en este tiempo tenían oprimido a Israel. El imperio romano dominaba, los tenían esclavizados, oprimidos, abusaban de ellos. Y ellos esperaban que Jesús, como Mesías, terminara con la opresión romana. Ellos habían esperado que Jesús, como Mesías, como Rey, hubiera derrotado o derrocado a Pilato. Pero ahora ellos veían que Pilato seguía gobernando y Jesús estaba muerto. Expectativas insatisfechas. Dios no había hecho lo que ellos querían. Ellos sabían las expectativas, lo que esperaban de Jesús. Ellos sabían, según ellos, lo que Jesús debía hacer. No era necesario que ellos le preguntaran. Ellos sabían lo que, según ellos, Jesús debía hacer. Pero ahora parecía que todas aquellas expectativas que ellos tenían no se habían cumplido. Y es aquí que este detalle es clave. Lo que ellos no entendían es que el conocimiento de Dios acerca de la vida es infinitamente mayor que el nuestro. Ellos, por ejemplo, querían que el Señor redimiese a Israel, lo librase del imperio romano. Pero aquí encontramos el detalle. Ellos tenían esa expectativa, pero Jesús sabía lo que a ellos les convenía. Jesús prefería que su pueblo sufriera o fuera oprimido temporalmente y no que se perdiera eternamente. Al escoger entre una batalla contra Pilato y una contra Satanás, Jesús optó por la batalla que nosotros no podíamos librar, la batalla que nosotros no podríamos ganar, y dijo no a lo que ellos querían y dijo sí a lo que ellos realmente necesitaban. ¿Acaso no nos pasa a nosotros lo mismo? ¿No nos produce alegría que el Señor diga no a lo que queremos y sí a lo que realmente necesitamos? No siempre produce alegría. Por ejemplo, si le pedimos al Señor sanidad
Y el Señor dice: no, porque quiero que aprendas a través del dolor. Eso no produce felicidad. A veces le pedimos que nos dé dinero y el Señor dice: no, porque quiero que aprendas a depender de mí, que aprendas a depender de lo invisible. No siempre trae gozo. Cuando el Señor no nos da lo que nosotros queremos, eso produce tristeza y a veces desilusión. Cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos o creímos que deberían ser, no produce alegría, produce tristeza, dolor. Pero es aquí donde debemos entender, mis queridos hermanos, que la fe es la convicción de que Dios sabe mucho más que nosotros con respecto a esta vida y que Dios está llevando adelante su plan perfecto y bueno. Repito, Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios, que a los que hemos sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan para bien. Fe es la convicción que aunque no entienda, sé que Dios sabe lo que está haciendo. Fe es la convicción que aunque no tenga respuestas, sé que mi vida está en las manos poderosas de Dios y que el que está en las manos de Dios no hay valiente que lo arrebate. Fe es saber que ni lo alto ni lo profundo, ni tronos, ni principados, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la cura para la desilusión? Y con esto termino. Lo encontramos en el verso 27. Que dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, ¿en dónde? En todas las escrituras, lo que de él decían. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lo que Jesús hizo para que ellos pudieran salir de ese pozo de desesperación, pudieran salir de esa desilusión, pudieran levantarse una vez más para continuar en el propósito, en el camino correcto. Lo que Jesús hizo es que les abrió las escrituras. Ellos oyeron lo que todos necesitamos oír. Ellos escucharon lo que nosotros hoy debemos escuchar. Abre tu corazón. Por favor, abre tus oídos para que puedas vencer la desilusión, para que puedas salir victorioso en medio de esta crisis y esta batalla. Al igual que estos discípulos, repito, tú debes oír lo que ellos escucharon. ¿Qué fue lo que ellos escucharon? ¿Qué es lo que tú debes oír? Sencillo. Lo que ellos escucharon y lo que tú debes oír es que Dios tiene el control, que Dios todavía está sentado en su trono de gloria gobernando, que no hay diablo ni demonio, que no hay circunstancia, ni situación, ni pandemia, ni virus, ni enfermedad, ni escasez que esté fuera del control soberano del Dios de los cielos, que Jesús reina, que Él está sentado a la diestra de Dios Padre,
que Él todavía tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y que aunque ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Lo que Jesús hizo aquí al abrirle las escrituras a los discípulos fue precisamente eso: que sus ojos, su corazón, su entendimiento fuera abierta a la verdad, que la muerte de Jesús no había sido un accidente, la muerte de Jesús no había sido un error, la muerte de Jesús no había sido una casualidad, no, que Dios había diseñado un plan desde antes de la fundación del mundo, y que ese plan incluía que Jesús fuera a la cruz y ahí derramara su sangre preciosa para salvarnos a nosotros. A Jesús no lo mataron los líderes religiosos judíos, a Jesús no lo mataron los romanos, a Jesús no lo mató el diablo ni los demonios, a Jesús no lo pudo detener la muerte, la tumba, no. Jesús es rey, y el plan incluía que Jesús debía de morir en la forma que murió, pero que al tercer día Él resucitaría con poder y gloria. Mis queridos hermanos, yo termino con esto. Las desventuras, las tragedias, las pruebas no son motivos para darnos por vencidos. Son solo motivos para mantenernos firmes. Es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de descansar en Dios. Y es tiempo de confiar que Él tiene el control, que Él es Rey, que Él es Señor, y que Él nos tiene en sus manos poderosas. Y ahí estemos seguros. Quizá ahorita veas que la situación escapa a tu control, que la situación escapa de tus manos, de tu capacidad, de tus recursos. Pero es tiempo que vuelvas a las Escrituras y te acuerdes cómo el Señor le abrió el mar rojo para que Israel pasara como por tierra seca. Allá cuando Israel estaba impotente, allá cuando Israel humanamente no podían hacer nada, estaban rodeados, el ejército faraón detrás de ellos y el mar rojo enfrente de ellos, humanamente no había salida. Pero Dios hace camino donde no hay camino. Y el Dios que te estoy predicando es un Dios que para Él nada es imposible. Les abrió el mar rojo para que ellos pasaran. Ese mismo Dios que abrió el mar rojo es el mismo Dios que está contigo para hacer lo que solo Él puede hacer, porque para Él nada es imposible. Quizá te has sentido traicionado aún por tu propia familia. Vuelve a las Escrituras. Al joven llamado José lo traicionaron, lo vendieron, pero lo que los hombres pensaron para mal y tramaron y planificaron para mal, para hacerle daño, para burlarse de él, Dios que tenía un plan para José, Dios que tenía a José en sus manos, cambió todo lo que habían planificado para mal en bien y lo bendijo, aunque los demás no querían que fuera bendecido. ¿Te acuerdas de Job? Enfrentó una situación terrible. El justo Job enfrentó la crisis, humanamente impotente, lo perdió todo, pero Dios, que tenía a Job en sus manos, no lo dejó y le dio mucho más de lo que aparentemente había perdido, porque Dios es fiel. Lázaro lo creían un caso perdido, hasta lo habían sepultado. Humanamente no había esperanza, para la ciencia ya no había esperanza, para los hombres ya no había esperanza. Pero allá cuando todo parecía perdido,
apareció Jesús y se paró frente a aquella tumba y le habló a aquel cadáver putrefacto después de 4 días de muerto. Y la palabra que el Cristo de la gloria dio trajo vida a aquel hombre, y lo que parecía perdido resucitó, porque ese es el Cristo de la gloria. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Solo necesitas volver a la Escritura, volver a la palabra, volver a esta palabra que da vida, volver a esta palabra que produce fe, y aferrarte y afirmarte en ella. En estos tiempos difíciles, tristes, de desilusión, de fracasos, solo aquellos que pongan su fe, su esperanza en ella, en la verdad de Dios, triunfarán. Pueda que las cosas no vayan bien, pero Dios sabe lo que está haciendo. Pueda que ahora mismo no entiendas, no hayan respuestas, pero puedes confiar que aunque ahora no entiendas, lo vas a entender, y que aunque ahora no sepas, Dios siempre tiene una respuesta, y que Él te dará la victoria. La solución para la desilusión es volver a las Escrituras. Por eso los discípulos se decían el uno al otro, verso 32: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos abrían las Escrituras. Y levantándose en la misma hora, regresaron a Jerusalén, volvieron al propósito. Es la palabra que te va a dar vida. Esta tarde la palabra de Dios ha llegado a tu corazón, y estoy seguro que esta palabra produce vida para que vuelvas. ¿Vas a seguir con ese mismo dolor, desilusión? ¿Vas a seguir lamiendo las mismas heridas? ¿Y vas a seguir hundido en amargura, fracaso, derrota, donde el enemigo te quiere tener? ¿O esta tarde te vas a levantar y le vas a dar la oportunidad al Señor que va ahí caminando contigo, y vas a permitir que Él entre para sentarse contigo y comer? La Biblia dice que cuando llegaron, verso 28, a la aldea donde iban, dice que Jesús hizo como que iba más lejos. Pero oiga lo que dice verso 29, dice: mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde. Cuando estos discípulos le invitaron, le suplicaron, le obligaron, dice que Jesús se quedó con ellos, verso 30, y que se sentó con ellos a la mesa y tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces los ojos de los discípulos fueron abiertos y le reconocieron. El Señor tiene la respuesta, el por qué, pero Él está esperando que le dejes entrar, que no lo tengas afuera, sino que lo invites y le supliques que Él entre. Yo creo que toda esta crisis que estamos viviendo, Dios la ha permitido para que nosotros entendamos que necesitamos, que sin Él nada podemos hacer. Ya no sigas lamentando, corriendo de un lado para otro, angustiado. No. Jesús está caminando contigo, esperando que le abras tu corazón, que le dé la oportunidad de tener comunión contigo, para que tus ojos puedan ser abiertos y entiendas que Él está sentado en su trono, que Él es Rey, que tu vida está en sus manos, que en Él hay seguridad. Ábrele tu corazón. Ábrele tu corazón. Quédate
Señor, que se hace tarde.